Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó valiente: sí, lo hizo. ¿Dios creó todo? Sí, señor, respondió el joven. El profesor contestó: si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal, pues el mal existe y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Otro estudiante levantó su mano y dijo: ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó: profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió: de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío, en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo o objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad?, continuó el estudiante. El profesor respondió: por supuesto. El estudiante contestó: nuevamente se equivoca, señor, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puede saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio, ¿no es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente, el joven preguntó al profesor: señor, ¿existe el mal? El profesor respondió: por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. A lo que el estudiante respondió: el mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor, que existen como existen el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, después de asentar con la cabeza, se quedó callado. El nombre del joven era Albert Einstein. La historia se difundió tanto por internet que incluso hicieron un video representando la escena. Aunque en el video, al igual que en las diferentes versiones dadas por las UX, se cambian los hechos. El profesor no es universitario y el alumno, quien supuestamente es Einstein, es tan solo un niño. La realidad. Esta historia con protagonistas distintos. En unas el niño es supuestamente cristiano, en otras el niño puede ser musulmán. Las webs islamistas no añaden ciertas partes que en las cristianas sí se encuentran, en otras posiblemente un judío. Todo hay que decirlo, aunque también son inventadas o más coherentes pues sus padres sí que lo eran, y que fue difundida como cierta, tiene sus comienzos en una parábola deísta contra el ateísmo. La primera publicación, titulada como Atheist Professor vs Christian Student, que podemos encontrar es del 25 de marzo de 1999, y en ella el niño no es Einstein, de hecho aparece como una historia inventada. Antes de ella, la historia prácticamente no existe. Curiosamente, en una web donde mencionan esta historia, también sin Einstein, se afirma que fue vista en un artículo llamado Things on History Reflect publicado en 1997. Pero ¿y después? Un mes después de ese comentario con la historia incrustada sin Einstein, escrito el 13 de abril de 1999, nos encontramos con la primera mención a Einstein. Alguno esperaría una fuente seria y acrítica, no.
Pues no, la fuente es un artículo en una web Hare Krishna neozelandesa donde niegan las afirmaciones y críticas del ateísmo de Einstein dadas por los teólogos e historiadores y, después de descontextualizar citas de este y de inventarse un par de cosas, añaden la historia.